Hola, Buenos hola Jessy, buen días. día, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, Pau? Feliz sábado. Feliz sábado, yo estoy excelente, gracias a Dios, iniciando este día con un poquito de frío, pero felices. Sí, está haciendo un frito delicioso apenas para empezar este sábado, en manos de Dios y en compañía de nuestra familia con este maravilloso tema que tendremos este día. Así es, Jessy, este día vamos a estar hablando de un tema súper importante que me encanta, ¿cierto? Ya tú nos vas a contar un poco sobre esa temática que vamos a desarrollar hoy. Esto damos la bienvenida a quienes se están conectando, a quienes están llegando. Les agradecemos por tomarse el tiempo de conectarse, ¿cierto? De entrar al Facebook, de entrar al enlace, de llegar aquí, de estar pendientes pues de la transmisión sábado tras sábado. Es un gusto poder tenerles aquí y que nos estén acompañando. Esto, bueno, Jessy, ¿te parece si oramos para que hagamos esa conexión más importante del día, para que el Señor Jesús nos acompañe y nos dirija en esta temática? Vamos Claro entonces que sí. a orar y a pedir esa maravillosa bendición. Oremos. Querido Dios y buen Padre, gracias Señor damos por tu amor, gracias por tus bondades, por tu misericordia, por tus cuidados. Gracias, oh Padre, porque nos has regalado esta semana de descanso. Quizás esto nos has permitido cambiar de actividades, Señor, de poder renovar nuestras fuerzas, oxigenarnos, Señor, de poder esto cambiar de ambiente y eso es una bendición enorme que quizás todas las personas no la han podido disfrutar. Agradecemos por ello, agradecemos por este lindo sábado que nos regalas, agradecemos por este día tan maravilloso que está haciendo aquí en la ciudad de Medellín, Señor. Te invitamos para que estés con nosotros a lo largo de este día, pero sobre todo que nos ayudes a estar conectados contigo. Acompáñanos en este espacio de conexión a mamás. Sé tú quien dirige cada una de las palabras que decimos aquí, Señor, y permite que por favor puedan llegar a esas personas que necesitan escuchar sobre este tema tan valioso, sobre este tema tan importante para la crianza de nuestros hijos, de nuestros pequeñitos. Danos tu bendición, tu aprobación y tu compañía a esta hora de la mañana. En Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén, amén. Bien, esto, bueno, yo creo que todavía no arranquemos como tal con la temática. No sé qué te parece si hacemos un recorderis de lo que hemos venido trabajando este año, de pronto de cómo iniciamos, cuál fue, perdón, esas primeras temáticas que logramos desarrollar. Pues si de pronto nos quieres hacer como un breve recorderis allí sobre todas esas heridas que hablamos y luego cuál fue el segundo tema que iniciamos. Claro que sí. Bueno, mientras se termina de conectar toda nuestra gente, todas las personitas que siempre nos acompañan en este programa cada sábado, y los que están ahí ya de pronto viéndonos, un saludito muy especial. Recuerden contarnos desde dónde están, desde dónde nos están viendo en esta transmisión del día de hoy. Para nosotras es súper importante poder estar ahí conectados con nuestra gente, con las personas que sábado a sábado nos visitan, nos acompañan en estos temas tan importantes, Pau, de crianza, como tú bien lo has mencionado. Sí, efectivamente, desde principios de este año hemos venido trabajando unas temáticas, mejor dicho, de alto nivel, como dicen por ahí, con personitas muy especiales, nosotras las que estamos aquí, todas madres, todas mujeres, todas amigas, en las que sabemos que vamos a estar siempre confiando que cualquier cosa vamos a estar ahí la una para la otra. Y sobre todo en esta conexión que tenemos aquí nosotras y con la gente que nos acompaña inicialmente. Entonces, hace unas semanas atrás, pues empezamos con los temas de las heridas de la infancia. Esos temas que, si bien, como lo mencionábamos al principio de nuestras conexiones, eran como una moda, ¿sí? Que se vino volviendo un auge súper grande en términos de esto de las famosas heridas de la infancia, pero pienso que le pudimos dar ese toque, ese tinte más como desde la vida diaria.
como de lo que como mamás, como hijas, como esposas nos toca asumir, ¿cierto? En estos roles que tenemos en la sociedad. Y no solo entender cuáles son las heridas de infancia, sino cómo identificarlas, cómo manejarlas, cómo poderle dar a nuestros hijos y a nuestra familia como ese toque diferenciador, ¿sí? Más allá de la teoría, también es como lo vemos en la vida diaria, también es como de alguna manera nos impacta en la crianza. Entonces, ese es el tema de las heridas, estuvo genial, estuvo súper, vimos todas las heridas, cada una tuvimos una distribución en la que pudimos hablar de ellas. Y desde la semana pasada, que estuvo Jessie con Jenny, hablando sobre el tema de los estilos parentales. Entonces, ese tema que vimos de estilos parentales está supremamente ligado al que vamos a ver el día de hoy, que es el tema del apego. Es un tema súper interesante. Desde la psicología yo creo que es uno de los temas que más se ha estudiado por el impacto que tiene, no solo en la crianza, yo creo que tiene un impacto también en lo que somos como personas, en lo que de alguna manera nos diferencia unos de otros y sobre todo lo que nos permite generar lazos, ¿sí? Importantes, lazos de impacto, tanto a nivel emocional como social, incluso espiritual, ¿sí? Y todo esto, pues finalmente sustentado desde la teoría, ¿no? Esas no son cosas que Jessica y Paula se inventaron aquí. Así es, Jessy. Sí, como lo mencionas, el día de hoy vamos a estar hablando del apego, ¿cierto? De esa teoría del apego que muchas veces se queda allí como en la teoría, ¿cierto? Y quedamos en la teoría, no logramos entender realmente de qué se trata, cuáles son esos tipos de apego, esos cuando están pequeñitos nuestros hijos que aplican, ¿cierto? Cuando están grandes, no. Realmente quedamos cortos tratando de entender y de hecho, pues yo no soy psicóloga, ¿cierto? Yo soy docente y me tomó como cierto tiempo, empiezo aquí que me tocó escribir características de cada tipo de apego para poder entenderlos, porque muchas veces quizás los comportamientos de nuestros hijos, como que, venga, está mostrando como más este tipo de apego que el otro, pero realmente cuál es el que estoy estableciendo. Y como tú lo mencionas, esto no es algo que solamente nos sirve para la crianza, ¿cierto? Sino que por el contrario, nos va ayudando a establecer estas bases para lo que vamos a hacer de adultos, ¿cierto? Para lo que nuestros hijos van a tener, van a tener como personalidad, como carácter cuando están siendo pues ya personas adultas responsables. Pero bueno, Jessy, antes de pronto de ampliarnos un poquito más, ¿cierto? Sería bueno conocer cuáles son esos tipos de apego. Hemos hablado de tipos de apego aquí, estamos mencionando, pero no de manera puntual. Sería bueno contarle aquí a nuestras personas que nos están viendo, que nos están escuchando, cuáles son esos tipos de apego y de pronto cuáles son esas características que se han logrado identificar para cada uno de ellos. Claro que sí. Bueno, Pau, entonces antes de que empecemos a hablar del apego, veo que hay unas cuantas personas que ya están ahí conectaditas. Muy bueno que nos puedan dejar ahí en el chat sus preguntas, que nos puedan dejar en el chat desde dónde nos están viendo, que nos cuenten qué les parece este tema, cómo lo pueden aplicar ustedes a su vida. Esa interacción ahí súper chévere que podamos tenerla para ir entonces entrando en materia con lo que nos convoca. Bueno, por ahí vamos a Mariana. Mari, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. Pau, el tema del apego. Vamos a arrancar como con una base ahí desde lo que se menciona en la teoría. No podemos dejar de mencionar a John Bowlby, que se considera el padre de la teoría del apego, uno de los principales exponentes de este modelo. Hace muchos años, por allá en 1900 y pico atrás, él creó esta teoría en la cual se basó mucho en unos niños que estaban institucionalizados como consecuencia de la guerra.
Entonces eran niños que pues prácticamente estaban abandonados por sus padres, por su familia, y lo que empezaron a detectar en ese lugar es que, por ejemplo, los cuidadores, no necesariamente que eran padre o madre, sino cuidadores, enfermeras, profes, empezaron a generar una interacción con esos niños. Y ahí se empezaron a dar cuenta de que esos niños, a pesar de que no tenían, digamos, como una relación de sangre, por así decirlo, con ellos, generaban un vínculo. Entonces, ese vínculo es al que él llamó el apego. Entonces, mira que aquí es algo bien interesante, porque entonces estamos hablando de que este es un vínculo afectivo que de alguna manera yo puedo crear o un niño puede crear con otra persona, que no necesariamente sea papá o mamá. De hecho, Bowlby menciona es el cuidador o una figura de apego. De alguna manera, pues lo que él menciona es que los niños desde temprana edad tienen la capacidad de crear vínculos con las personas que los rodean y de generar con ellos una relación que va más allá de la consanguineidad. Entonces, aquí lo importante es que podamos entender que cuando hablamos del apego o del vínculo del apego, estamos haciendo referencia, digamos, como a esa relación que se establece desde esos primeros años de vida con una persona, ¿sí? A veces y por lo general ese vínculo y esa relación sí es con mamá, sí es con papá, pero no siempre, no siempre pasa así. Entonces, este tema del apego, básicamente lo que también nos lleva a pensar es que se vuelve una necesidad básica. Se vuelve una necesidad básica para que el niño a futuro, cuando ya no sea niño, sino que ya sea adolescente o adulto, tenga las suficientes estrategias para hacerle frente al estrés, a la ansiedad, para hacerle frente a situaciones que sean conflictivas, ¿sí? Para Bowlby, que fue el creador de esa teoría, era básico, supremamente importante entender que a partir de ese vínculo de apego que se genere, se generará el vínculo hacia el resto de cosas, incluso consigo mismo, el tema de la autoestima, el tema de cómo me relaciono con mi pareja, con mi jefe, con mis amigos, todo parte desde esos primeros años de vida. Jessy, realmente es súper interesante esto, escucharte, ¿cierto? Escuchar la influencia. Muchas veces no dimensionamos la magnitud de lo que ese vínculo que logremos establecer con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, que como cuidadores en algún momento de la vida quizás nos ha tocado, ¿cierto? Cobra gran relevancia, gran importancia en la vida adulta. Realmente es un factor clave, digo yo, de éxito para ese relacionamiento social, como lo mencionaste, ¿cierto? Somos seres sociables, seres que todo el tiempo estamos brindando afecto o necesitando pues afecto, ¿cierto? Como humanos, como sociedad, y desde allí es desde donde inicia todo eso. Bueno, Jessy, antes de continuar, quisiera que te ayudáramos a las personas que están animando a escribirnos allí en el chat. Tenemos por aquí a May, Andrea Pedrosa. May, hola, buenos días. Qué rico que nos estás escuchando. Nos alegra mucho tenerte por aquí. Tenemos por aquí a Gladiola Sosmar. Gladiola, yo veo que ella se conecta desde que yo era oyente también. Siempre la veo ahí. Desde México, wow. Desde México nos dice, buen día, excelente sábado. Caluroso saludo desde, ahora me tocó a mí pronunciar esto. Coatzacoalcos, México. La primera vez que lo intento. Bueno, Gladiola, qué rico que nos acompaña sábado. Tenemos por aquí a Andre. Andre está por aquí muy pendiente de nosotras, escuchándonos el día de hoy. Nos dice, buenos días desde Medellín, con un clima refrescante para este sábado de conexión con nuestro creador. Gracias, Andre, por estar allí escuchándonos y apoyándonos. Tenemos por aquí también a Sandra Mirella Galindo. Sandra, buenos días desde Texas. Gracias por escucharnos. Bienvenida a nuestra conexión.
Y por aquí de últimas tenemos a Andrea Juliana Agudelo. Andrea, hola, buenos días. Nos dice que gracias por el tema, es con mucho amor, con mucha entrega que se preparan estos temas siempre para poder compartirlos aquí y poder enriquecernos, aprender juntos, ¿cierto? Poder disfrutar de todos estos temas tan maravillosos, de este proceso de crianza, de todo esto tan bonito que el Señor nos permite vivir. Listo, Jessy. Así es. Bueno, para continuar, bueno, estamos hablando de que tiene gran influencia, ¿cierto? Ese tipo de apego, ese tipo de vínculo que yo establezca con mis hijos desde la infancia, esos lazos que cree con ellos van a ser determinantes en su vida de adultos. Pero quisiera que nos contáramos que nos contaras, perdón, de una forma mucho más precisa, mucho más puntual, quizás si pues con algún ejemplo, cómo influye ese tipo de apego que desarrollamos desde la infancia en nuestras relaciones como adultos. O sea, estamos diciendo sí, es súper importante establecer vínculos sanos y seguros porque va a influir en la vida de adultos, ¿cierto? Pero cómo influyen esos tipos de apego? De pronto, si nos puedes dar ejemplo de cada uno de forma puntual. Claro que sí. Mira, el tema del apego es, como les decía ahorita, eso impacta todas las esferas de nuestra vida y todo va a variar, digámoslo así, como de unas características, ¿sí? Que se van presentando en esos primeros años de vida. Entonces, en ese orden de ideas, Bowlby dice que existen 4 tipos de apego. Vamos a mirar entonces cada uno de esos 4 tipos de apego y vamos mirando, ¿sí? Vamos mirando entonces y uno puede decir, ay, sí, cuando yo estaba niña a mí me pasó eso. O ahorita que estamos criando, entonces de pronto con mis hijos puede llegar a pasar esto otro. Entonces, por ejemplo, el primer tipo de apego del que Bowlby habló, bueno, antes de explicar los 4 tipos de apego, Bowlby decía que para que estos tipos de apego se generen y se consoliden, esa figura, ¿sí? Que puede ser mamá, puede ser otro cuidador, debe tener unas características. Él decía que ese cuidador o esa figura debe ser sensible, disponible y asequible. Entonces, en la medida de que ese cuidador, esa persona, provee de esas 3 características, ese tipo de apego se consolidará o no. Entonces, el primer tipo de apego del que él habla es el famoso apego seguro. Entonces, el apego seguro se dice que son niños que muestran mucha confianza en sus cuidadores o en sus padres. Son niños que, por ejemplo, cuando están tristes o cuando están estresados, van y buscan a esa persona. Van y buscan a mamá, van y buscan a papá. Y eso es un buen síntoma. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestros hijos y a ellos les pasa algo malo, ¿sí? Y te buscan, ¿sí? Digamos, a la primera que buscan es a la mamá. Entonces, mamá, mira, me pasó esto. Eso es bueno, ¿sí? Eso es un síntoma, por así decirlo, de que hay un apego seguro. Se dice que estos son niños que responden de forma muy positiva a la cercanía y a la intimidad emocional. Entonces, son niños que tú los ves tranquilos, que tú los ves que a pesar de que estén atravesando una situación dura, triste, cuando están cerca de mamá o cuando están cerca de papá o de la abuelita, van a estar bien. Si uno ve que ellos cuando están cerca de uno como que bajan un poco ese nivel de estrés y se muestran mucho más calmados. Eso es muy importante para el futuro, porque entonces una persona que genera un vínculo de apego seguro va a tener toda la predisposición para que a futuro ese mismo sea el vínculo que genere con las demás personas. Incluso, Pau, son personas que cuando tú las sientes cerca te dan como paz. Son personas que tú dices, ay, sí, o sea, qué bonito, o sea, me genera tranquilidad. Y yo creo que para uno como mamá, el generar eso en sus hijos es súper bonito, o sea, es más interesante aún. Pero sabes qué, yo pienso que para uno como mamá eso se vuelve un reto muy grande, porque entonces es como, ¿qué estoy haciendo para que mi hijo siga confiando en mí? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo para que ese vínculo se siga consolidando y para que yo siga siendo esa figura o esa persona que a él le da paz? Ahí es donde yo creo que está el gran reto, el gran desafío es
¿Cómo estoy haciendo para generar en mi hijo un apego seguro? Sí, Porque es un Jessy, reto es un bastante reto grande. como lo estás mencionando, y de hecho yo creo que a medida que van creciendo, ese, llamémoslo, miedo, entre comillas, ¿cierto? En nosotras va como creciendo, como que ellos van avanzando en edad y van dejando de contarnos sus cosas, van dejando de compartirnos, van dejando de buscarnos. Y pensaría yo que cuando llegan a la adolescencia, si no se ha establecido este vínculo desde el apego seguro, ¿cierto? Va a ser muy complejo que esos adolescentes confíen en nosotros y nos cuenten quizás esas diferentes situaciones o dificultades por las que van atravesando. Entonces es súper importante fortalecer, crear ese vínculo seguro, ese apego seguro con nuestros niños desde que están pequeñitos, porque si esperamos a que crezca, que esté más consciente, muchas veces decimos, no, dejemos lo que esté más grandecito y ahí sí empezamos porque ya va a pensar más, va a razonar más. No, eso es algo que se va estableciendo y tú lo has mencionado antes, desde la parte emocional, ¿cierto? Ese vínculo, no tanto desde el razonamiento, sino como desde esa parte emocional y ya ahí se va dando pues como todo ese proceso. Listo, Jessy, Sí, continúa. total, total, así es. De hecho, pues a nivel de la teoría psicológica se dice que generar este apego seguro es complicado. Es complicado y esto lo voy a hilar un poco con lo que Jessie habló la semana pasada sobre los estilos de parentalidad, porque dependiendo de ese estilo parental que nosotros como padres o madres tengamos, vamos a generar este vínculo de apego. Es decir, la sobreprotección o el dejarlos pues como al abandono son indicadores importantes de la creación del vínculo de apego. Entonces es muy importante también que podamos ver cómo estamos hablándole a nuestros hijos, qué tipo de lecciones y enseñanzas de vida les estamos dando. Si soy esa mamá helicóptero, como dicen por ahí, que no lo dejo hacer nada, o si por el contrario yo lo dejo a su suerte, ¿sí? Que se defienda como pueda, son factores de riesgo importantes para la consolidación del vínculo de apego, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el segundo tipo de apego se llama apego evitativo. Entonces, ese apego evitativo son niños que tienden a evitar la cercanía y la dependencia emocional. Entonces, uno los ve y dice, no, wow, qué niño tan independiente. Ese niño, como dicen por ahí, se bandea solito. Pero en realidad, este tipo de apego evitativo eh, es un poco complejo porque son esos niños que uno dice por ahí como que no se dejan querer. No les gusta que los abracen, no les gusta que estén pendientes de ellos. eh, Siempre quieren estar pues como muy solos, muy independientes. Y uno dirá, no, pero es bueno que sea independiente, sí. Pero hay que buscar la justa medida, porque no siempre tanta independencia en este caso será buena. Por lo general, este tipo de apego evitativo mmm, se genera en los niños que han sido muy abandonados. O sea, cuando, como les decía ahorita, esa figura no ha sido ni disponible, ni asequible, ni sensible, dejados completamente al abandono, entonces son niños que, como dicen por ahí, maduran biches. Les toca aprender por su cuenta, hacer un montón de cosas, porque para ellos se vuelve un total desafío el poder salir adelante, ¿sí? Vean, por ejemplo, hablando del apego seguro, Ahí tenemos un ejemplo claro claro ejemplo. del Entonces, apego seguro. sí. Entonces, el tema aquí es que, por ejemplo, cuando se habla de este apego evitativo, se vuelve un poco complicado. Se vuelve un poco complicado porque, eh, pues, son niños que han estado muy solos. Entonces, eso también, pues, es malo. Hay que buscar siempre una justa medida en este caso. Jessy, sí, y tú mencionas algo muy importante allí, y es que este tipo de apego evitativo surge cuando los niños están siendo muy solitos, ¿cierto? Están creciendo muy solitos, están creciendo muy abandonaditos. Cuando hablamos de abandono, digamos, a mí me hablas de abandono y yo digo, no, un niño que van y dejan botado por allá, que nunca más vuelven, es como lo que uno piensa, ¿cierto? De primeras. Pero Ujú. realmente es triste y lo hablo de pronto desde la experiencia que he tenido como docente. Yo fui profe de preescolar durante 13 años. Es triste ver
Y recuerdo mucho una directora de una institución donde yo trabajé, que ella decía, son hijos huérfanos de padres vivos. ¿Y por qué lo mencionaba? Total. Se evidenciaba un claro abandono por parte de sus papás, porque tranquilamente llegaban al jardín a las 7 de la mañana, dejaban a los niños allí, ¿cierto? Y volvían por ellos a las 6, 7 de la noche. O a las 6 de la tarde, cuando era la salida, te llamaban y te decían, profe, me demoro un poquito, me lo cuida. Y como sabían que podíamos pues quedarnos ahí con los niños, seguíamos con ellos hasta 8 de la noche. Llegué a tener peques allí en la institución. Entonces es eso, muchas veces estando con nuestros hijos vamos generando ese abandono, ¿cierto? Muchas veces, o sea, no, siempre, diría yo, no es de forma consciente, no lo hacemos queriendo, porque como lo hemos dicho aquí, los Sí, papás que digamos, ay, sí, lo vamos a abandonar y vamos a planearlo todo, ¿no? ¿Cierto? Va es surgiendo por verdad, nuestros sí. compromisos diarios, por nuestras actividades del día a día, por nuestras rutinas, por nuestros afanes, porque estamos en un mundo súper acelerado, donde vamos corriendo todo el tiempo y desafortunadamente a quienes vamos abandonando en primera instancia son a nuestros hijos, a nuestros esposos, ¿cierto? A nuestra familia, a nuestro vínculo más cercano, a nuestro núcleo más cercano, que en este caso pues son los hijos y los esposos. Entonces a mí me causaba mucha tristeza ver eso y ese era el mejor escenario. Teníamos otro escenario y era que los chiquis los cuidaban los abuelitos, ¿cierto? Y estaban simplemente todo el día con los abuelos o aún algo más fuerte, toda la semana. De lunes a viernes vivían con los abuelos y los poquitos los recogían el fin de semana y el domingo por la noche volvían y los traían. Yo decía, pero entonces, o sea, como que cuál es el sentido, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido de esa crianza tan linda, de que yo tenga mis hijos, de que yo me los disfrute, de que yo me los goce? Entonces, de pronto, Total. es como llegar a reflexionar, y yo sé que no es fácil, porque trabajamos, porque tenemos miles de ocupaciones, pero como lo decías ahorita, es complejo crear ese vínculo de apego seguro, pero no es imposible, ¿cierto? No es imposible dedicarles ese tiempo de calidad, hacer esa conexión con ellos, escucharlos, sentarnos a mirarlos. A mí me impresiona mucho cuando mi hijo está jugando, mami, pero mírame, o sea, y si yo no lo estoy mirando así, Sí, para él no le estoy prestando atención, o sea, tengo que estar así solamente con los ojos puestos en él. Entonces exacto. es complicado porque a veces me coge yo aquí trabajando y él, mami, pero mírame que te estoy mostrando. Y yo, bueno, o sea, y se pierde Sí, y habla y como que ahí se queda. También me imagino que te pasa con Andresito total, todo el todo el tiempo. tiempo. Así. Entonces quería como mencionar esa partida del abandono que no implica solamente dejarlos lejos. Muchas veces hay situaciones que por la vida surgen y de pronto le tocó quedarse con los abuelitos, viviendo con ellos, bueno, cosas de pronto más fuertes en el contexto, ¿cierto? Pero en el día a día vemos mucho eso. Mucho. Y yo pienso que a veces es bajarle un poquito a la culpa cuando de pronto una tiene que irse a trabajar y deja al niño con los abuelos o con la tía o con la niña que lo cuida por ratos, ¿sí? Cuando hablamos de este apego que es evitativo, son como dices tú claramente, Paulo, ejemplificaste a la perfección, son esos niños que tienen sus papás vivos, pero parecieran huérfanos porque todo el tiempo están como abandonaditos emocionalmente. Es un abandono emocional. Y es mucho más duro, creo yo, que eso ocurre así. Y aquí voy a meter la cuña neuropsicológica en esto, obviamente, porque resulta que nuestro cerebro procesa el dolor en términos del abandono emocional o el dolor físico en la misma zona. Dolor es dolor para el cerebro, dolor es dolor. Entonces duele horrible la sensación de abandono, pero también duele horrible si le dan un golpe, por ejemplo. Hace muchos años, tú sabes, y de pronto nuestros papás nos cuentan cómo los castigaban a ellos. Era bastante complejo la manera en cómo aparecían esos estilos de parentalidad como tan rudos, que obviamente hoy en día uno no hace ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, o sea, el tema de los tipos de apego, a mí me parece que este evitativo es de los más dolorosos por el abandono, justo por ese término del abandono. Bueno, vamos al tercer tipo de apego. El tercer tipo de apego se llama apego ambivalente. Entonces, el apego ambivalente teóricamente se describe con niños que muestran una preocupación excesiva por la cercanía, ¿sí?
y aprobación de los cuidadores. Pero mira que se dice que es algo excesivo, o sea, es algo que desborda. Y de pronto, Pau, tú que has estado en ese entorno escolar, yo lo asocio mucho como con eso. Son estos niños que cuando papá o mamá los van a dejar allá, eso mejor dicho es como si se les acabara el mundo. Es dejarlos ahí, es como si le arrancaran un pie, una mano, porque arman un escándalo, la cosa más impresionante. O sea, son niños que tienen una necesidad excesiva y exagerada de cercanía. Les cuesta mucho distanciarse de su cuidador y lo manifiestan con llanto, con gritos, con pataletas, porque para ellos es una literal sensación, ahí sí es una sensación de abandono, pero es distinto porque es miedo a perderte, en este caso. Jessy, sí, en esos periodos de adaptación, sobre todo al inicio del año escolar, vemos mucho como maestras, sobre todo de preescolar, hablo pues desde ese campo que fue mi campo durante muchos años, estos chiquitines que uno decía, no, pero ni que lo estuvieran abandonando de por vida. Y quizás Sí, uno en sí, el sí. momento hizo ese comentario, pero realmente el niño estaba sintiendo eso. O sea, para él sus papás lo estaban dejando botado en manos de extraños, en un lugar extraño, lo estaban abandonando de por vida en su mentecita, ¿cierto? Y en su sentir. Y ese dolor, como tú dices, es un dolor real, se siente porque ese llanto es un llanto desesperado, es un llanto como de que ya no te voy a ver nunca más, ya no te voy a tener, es esa necesidad excesiva de tenerlo cerca. A mí me gustaba mucho porque podía uno evidenciar como todos estos tipos de apego, ¿cierto? Porque sí, no es normal que lloren porque los vamos a dejar en un lugar desconocido, con unas personas Total. desconocidas, que apenas van a empezar ellos pues como a interactuar, pero habían niños y allí se reflejan muy bien todos estos tipos de apego, porque estaban esos amiguitos que llegaban, ay, mi mamá se va, mi papá se va, lloraban un momentico y ya, se ponían a jugar con Como sus si amigos nada. tranquilos, disfrutaban. Cuando llegaban los papás por ellos, profe, ¿cómo le fue? ¿Lloró mucho? No, como 5 minuticos por mucho y ya luego se le olvidó y Exacto. disfrutó. Pero teníamos esos otros amiguitos que lloraban las 4 horas de la jornada. De hecho, con muchos nos tocaba tenerlos cargaditos, porque o sea, era tan fuerte ese llanto, ese dolor, esa emoción, ese sentimiento que estaban experimentando, que necesitábamos cogerlos y que ellos sintieran como esa seguridad de parte pues, de alguien, así fuera desconocido, pues, que sintieran que alguien estaba ahí con ellos. Es súper fuerte. Sí, es muy complicado y uno ahí digamos que tiene que entrar a evaluar todas como esas variables que hay alrededor. Porque es que si bien hay niños, y mira que tú lo mencionaste y es muy claro, que digamos lloran. Yo creo que a ti te pasó quizá con Juan y a mí me pasó con Andresito cuando lo llevé los primeros días al jardín, a la guardería, que el niño mamá, mamá, lloraba, lloraba. Y uno se despedía, adiós, mi amor, chao. Y uno lo veía que entraba. Como que nada, él entró allá y se olvidó que tenía mamá, que tenía papá y empezó a jugar y a hacer sus cosas y uno dice, ah, bueno, estoy haciendo bien la tarea porque el niño se despidió y siguió bien. Es preocupante, entonces los casos, entonces es de lo opuesto, cuando ese niño no deja llorar y llora y llora y es un llanto desconsolado. ¿Qué es lo que ocurre? Y aquí de pronto uniendo esto a otro asunto y es qué va a pasar a futuro. A futuro, entonces estas son personas que, por ejemplo, con la pareja van a estar ahí. No pueden entonces despegarse un minuto de la pareja. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién hablaste? ¿Por qué no me contestaste el teléfono? O sea, se vuelve como una obsesión el poder estar siempre sabiendo qué es de la vida del otro. Y esto, pues también vuelvo y digo, se asocia mucho al estilo de parentalidad. Porque hay mamás o hay cuidadores que no dejan ser a los niños, o sea, les hacen todo, no les permiten llorar, no les permiten frustrarse. Y eso genera entonces una necesidad excesiva del otro. Y se vuelve súper complejo, Pau, porque tú sabes que la gente va y viene en la vida de uno. Si una pareja, una relación termina, el mundo no se acaba. Si un trabajo termina, habrá otro, ¿sí? Pero las personas con apego ambivalente les cuesta poderse separar, poder hacer cosas por ellos mismos, pero también es porque nunca aprendieron
¿sí? A separarse. Nunca aprendieron o nunca entendieron que esa separación no es eterna, sino que son separaciones momentáneas que en algún momento van a cambiar y que yo otra vez voy a estar segura, voy a estar bien, porque si mi mamá o mi papá me dijeron que iban a volver, yo sé que van a volver y van a estar ahí para mí. Jessy, pronto antes de que sigas, es Sí, sí. importante, muchas veces, pues muchas veces no siempre, como papás, cuando ellos están chiquis todavía, tratamos de llegar a este tipo de apego, ¿cierto? Donde yo le hago, donde yo lo controlo, donde yo le llevo, donde yo le traigo, donde estoy ahí, como decías ahorita, como un helicóptero, y es súper importante hacer conciencia de eso. Es triste, pero yo no le voy a durar toda la vida a mi hijo. Ya quisiera yo asegurar que voy a llegar Sí. hasta que él esté viejito, pues, y voy a estar ahí dándole los cuidados, atención, acompañamiento. Pero no podemos caer, pues eso no, nadie nos lo va a garantizar, ¿cierto? En algún momento vamos a dejar de existir y es importante eso que tú mencionas, que el día en que eso ocurra, él tenga esas herramientas desde su crianza, desde su tipo de apego, ¿cierto? Desde esos vínculos que se establecieron, bueno, ocurrió esto, pero ya vendrán cosas mejores, esto se va a solucionar, no siempre vamos a quedarnos aquí. Y realmente yo creo que muchas veces caemos en ese, digo yo, error porque sí, obviamente a nuestros hijos tenemos que brindarles cuidado, cariño, atención, educación, ¿cierto? Pues muchas cosas, pero sin irnos tampoco al extremo y volverlos quizás como tan dependientes de nosotros que no son capaces de ponerse los zapatos Sí, solos, no son capaces de bañarse solos, total. que si papá o mamá no están ahí, no, ellos no hacen nada. Es bonito y de hecho mi hijo lo pide, mami, me ayudas a vestirme, mami, me ayudas a ponerme la pijama, pero, y yo lo hago en algunas ocasiones, pero yo sé que él lo sabe hacer y que él lo puede hacer y que él lo hace solo pues la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Entonces tampoco irnos al extremo de que, ay, no, usted ya tiene 8 años, yo no le pongo la pijama porque usted está muy grande y de pronto voy a generar una pijama equivalente aquí, no. Hay que tener como ese equilibrio, ¿cierto? Sí, 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 total. Es verdad. Y se vuelve ahí entonces el gran desafío. Obviamente no vamos a estar ahora, ay no, qué tipo de apego le estaré generando a mi hijo. Sí, es un asunto que a veces nace como del corazón y también de lo que nosotros cuando éramos niños vivimos. Sí, porque eso uno por lo general y sin darse cuenta termina reflejando eso en sus hijos sin querer. Bueno, y el último tipo de apego, el cuarto tipo de apego, se llama apego desorganizado. Entonces, este apego desorganizado se dice que se caracteriza por unas respuestas que son contradictorias y un poco confusas en los niños hacia sus cuidadores principales. Es decir, contradictorio es porque en momentos se muestran con cercanía, pero en momentos evitan el contacto con papá o con mamá o con el cuidador. Entonces, lo que ocurre es que con estos niños es que a veces quieren estar cerca y a veces no quieren estar cerca. Entonces, en ocasiones se muestran cercanos y en ocasiones se muestran muy distantes. Por eso se dice que es desorganizado, porque no hay mucha claridad. Por lo general se dice que este tipo de apego desorganizado aparece después de que de pronto los niños han estado de pronto expuestos a situaciones de trauma o peligro extremo. Entonces, ocurre mucho eso y también hay otro ejemplo que puede dejarlo un poco más claro y es cuando, digamos, están papá y mamá, ¿sí? Y papá tiene un estilo de parentalidad y mamá tiene otro. Entonces, digamos, uno es súper exigente, digamos, la mamá es súper exigente, no deja que el niño haga nada, todo lo quiere perfecto. Y el papá es todo lo contrario, es el relajo, es el permisivo, es el que deja que el niño haga lo que quiera. Entonces, hay ambivalencia en esas dos figuras. Entonces, muchas veces el niño, pues, como que no sabe cómo reaccionar, porque por un lado, si hace algo, la mamá lo regaña porque eso estuvo mal hecho. Pero luego van el papá y no, mi hijo, eso usted relájese, todo está bien, le permite todo, le alcahuetea todo. Entonces ahí se genera un desorden en la mente de ese niño porque, o sea, ¿puedo o no puedo? ¿En qué momento sí? ¿En qué momento no? Sí, se genera como una gran confusión en la mente en la cual en ocasiones quiere estar cerca, pero cuando está cerca y la mamá está de malas pulgas, le dijo y lo insultó y lo regañó y le dijo de todo,
Y luego fue donde el papá y el papá desautorizó a la mamá. Dijo, ah, no, su mamá, mire cómo habla, ella no sabe ni lo que dice. Aquí usted hágame caso a mí para que viva bueno y esté tranquilo, relajado. Entonces se genera ahí como que, bueno, ¿en qué momento busco aquí? ¿En qué momento busco allá? Y como lo hemos venido hablando, pues eso a futuro también va a generar grandes problemas. Porque entonces piensa eso, por ejemplo, en una relación de pareja. Entonces, un día estás para tu pareja y otro día no. De repente estás bien con la pareja y le dejaste de hablar una semana, de repente, porque sí, ¿sí? O en tu trabajo. Entonces, estás bien en tu trabajo y pasó un pequeño problema que te hizo sentir triste y renunciaste. Solo porque sí, ¿sí? Entonces, eso futuro realmente sí genera un impacto maluco porque no hay coherencia y tú estás bien y al momento estás mal, entonces como que no logras vincularte tan bien con personas que te generen seguridad porque crees que en algún momento te van a regañar o te van a cuestionar y eso sube la ansiedad y todo esto. Pues mira que a futuro, por ejemplo, aparece depresión, aparece ansiedad por ese desorden que hay en la cabeza, de que no se sabe si está o no está. Entonces se vuelve algo también como muy confuso para esa organización mental del niño y de la persona, ¿no? Jessy, sí, esto que estás mencionando es muy fuerte, ¿cierto? Que en muchas ocasiones, quizás por querer ser esos papás cool, como hemos dicho siempre, es sin intención de marcar de forma negativa a nuestros hijos, esto tratamos como de serlos chéveres, de hacerlos bien, de darles todo lo que piden y vamos como en contradicción en el tema de la crianza. Entonces, papá y mamá tienen que ser un equipo, tienen que hablar el mismo discurso, ¿cierto? Siempre tienen que estar mirando hacia la misma meta, estar conectados hacia lo mismo, porque en este momento de la vida, los responsables directamente y a quien Dios les va a pedir cuenta, ¿cierto? De lo que ocurre en este momento de la vida con nuestros hijos es a nosotros. Entonces es súper importante, vuelvo y lo digo, hablar el mismo discurso, hablar el mismo idioma, ir siempre en lo mismo. Obviamente en la crianza, como en todo, hay flexibilidad y muchas veces mamá ha dicho algo y papá propone otra cosa, entonces como que bueno, vamos a hablarlo, vamos a dialogarlo, vamos a ver allí cómo podemos hacerlo, pero que no sea de una forma, digamos, tan fuerte o que el niño quede así como que, bueno, entonces yo qué hago, le hago caso a mi mamá, le hago caso a mi papá, pero es que con mi mamá la paso mejor o con mi papá lo paso mejor, o es que mi mamá me dice que no, pero mi papá siempre me dice que sí, entonces es importante tener coherencia y comunicación entre los papás, ¿cierto? Antes que ir a dar alguna decisión final con nuestros chiquis. Bueno, Jessy, tenemos aquí unos comentarios, unos saluditos, tenemos por aquí a nuestra compañera Jennifer Vega, que nos saludó. Buenos días, Jenny, ¿cómo estás? Qué rico que estés por aquí viéndonos y acompañándonos. Tenemos otro por aquí de Andrea. Andrea nos pone un mensaje muy bonito y dice, los padres deben recordar que sus hijos son el objeto de su cuidado y que su influencia es más poderosa que cualquier otra. Deben esforzarse por cultivar en ellos el amor y la confianza y enseñarles a depender de Dios. Eso lo encontramos en Consejos para los Padres, Maestros y Alumnos, gran libro de Wise, ¿cierto? Es importante y realmente aquí, como lo dice, debemos esforzarnos. Debemos enseñarles a depender de Dios y debemos esforzarnos por querer hacer siempre lo mejor. Vamos a cometer errores, sí, porque somos humanos, porque no venimos con un manual de papás que nos digan, no, en esta situación usted tiene que hacer esto, siga los pasos y ya, éxito asegurado. No, cierto, qué bueno fuera y qué fácil fuera, pero sí tenemos que hacer un gran esfuerzo y como lo hemos mencionado, Jessy, sobre todo aprender y entender que necesitamos ser conscientes. ¿Cierto? Desde nuestra conciencia, desde la parte de identificar todo esto que hemos venido hablando durante estas dos series, es importante para poder empezar a darle lo mejor a nuestros hijos. Que nunca lo vamos a hacer perfecto, así es, ¿cierto? Nunca vamos a llegar pues a la perfección, pero sí vamos a poder hacer lo mejor con la ayuda de nuestro Dios. Bueno, Jessy, tengo por aquí esto, de pronto, ¿cómo podemos ayudarle o qué le podemos sugerir a quienes nos escuchan como padres, como cuidadores, para que puedan fortalecer ese vínculo afectivo con sus hijos, con las personitas pues, que están a su cargo, ¿cierto?, en el día a día, para lograr ese apego seguro? ¿Qué actividades o no sé qué desde tu experiencia nos puedes compartir que podamos aplicar?
Bueno, muy importante que eh, podamos hacer algo que tú ya mencionaste ahorita y que me parece, mejor dicho, vital, y es la coherencia, o sea, es como el tener claro, digamos, en la relación como padres, como esposos, como cuidadores, el rol que estamos ejerciendo ahí. Eh, en otras ocasiones hemos mencionado algo muy importante y es que antes de pensar en qué hago para que mis hijos o mis familiares mejoren, es que estoy haciendo yo por mí misma o que estoy haciendo yo por mí misma. Como dicen por ahí, tú no le puedes dar a otra persona algo de lo que careces. Si, si tienes baja autoestima, si tienes ansiedad, si tienes estrés, quieras o no, eso es lo que le vas a transmitir a tus hijos. O de pronto si aquí hay abuelitas, tías, tíos que nos están escuchando. Ahí es donde está el principal, digamos, reto y es primero evaluarnos. Creo que aquí, durante todas estas jornadas que hemos realizado en Conexión a Mamás, siempre le hemos hecho mucho énfasis al vernos primero nosotras, nosotros. El ver cómo está funcionando nuestra mente, cómo nos estamos sintiendo, porque esa es la base de lo demás. Ahora, el resto empieza a darse en la medida de que yo soy consciente del rol que ejerzo, digamos, del rol que ejerzo como mamá, el rol que ejerzo como abuelita, el rol que ejerzo como maestra, el rol que ejerzo como psicóloga en la sociedad. Porque realmente cada uno de nosotros somos actores que facilitamos o impedimos el adecuado desarrollo de un niño. Y uno a veces no se da cuenta de eso. El asunto es que a veces lastimosamente se genera esa conciencia ya después en la adultez. Cuando uno empieza a ver todo esto y dice, ay Dios, sí, mis papás tenían este estilo de parentalidad y por eso yo generé este tipo de apego. Ah, claro, es por eso que quizá yo a veces soy muy permisiva para algunas cosas y muy exigente para otras. O es por eso que de pronto yo trato de generarle seguridad a mi hijo. O es por eso que yo discuto mucho con mi pareja porque no nos logramos poner de acuerdo en quién pone los límites, quién pone las reglas y quién no. Mira que detalles tan sencillos o tan simples, entre comillas, como esos, van generando un detonante. Entonces, como recomendaciones, pues también es muy importante en algunos casos hacer como un alto en el camino. Miremos cómo estamos tratando a nuestros niños, qué tipo de apego estaremos generándoles a ellos, qué tan accesible, disponible y sensible soy para él o para ella, como Volvi lo mencionaba, y otros autores que se, se acuñaron a este término del vínculo. Entonces es como, primero, analizarnos, ver cómo estamos funcionando en términos de lo afectivo, pero también es cómo puedo también hacer ajustes. Yo pienso que el ser humano tiene la capacidad de hacer cambios, de no ser estático, de poder avanzar, de poder decir, sí, aquí estoy cometiendo un error, pero voy a hacer todo lo posible por mejorar. Porque, Pau, de pronto te ha tocado y has escuchado personas que dicen, sí, pues yo soy así y de malas. O sea, si no te gusta, pues lo siento mucho. Eso, ay, eso duele porque uno dice, venga, ¿cómo así? Conversémoslo, miremos la forma de que sea diferente, porque esa actitud, ¿sí? En cambio, cuando una persona dice, ay, sí, verdad, yo tengo esta dificultad, pero estoy trabajando en ella, sí, voy a hacer lo posible por cambiar. Y pero que lo digan por ellos, porque hay gente que dice, yo lo voy a hacer por ti, yo lo voy a hacer por ti, yo lo voy a hacer para que tú no me dejes, para que tú no me abandones, y no, no podemos hacerlo por otro, tenemos que hacerlo primero por nosotros mismos. Y de esa manera seremos ese espejo. Sí, Pau, tú sabes que nosotras somos espejo. Nosotros tenemos unos chiquis que nos están viendo 24/7. Cómo hablamos, qué decimos, cómo nos referimos a la gente. Entonces es como esa conciencia de lo que hacemos, de lo que pensamos, de cómo actuamos. Creo que eso es súper importante. Jessy, sí, eso que mencionas es muy lindo, es súper importante, como todo lo que has dicho, lo que hemos mencionado aquí, no hacerlo por otra persona, ¿cierto? Es importante hacer esa conciencia, concientizarnos de que venga, esto como que no me está aportando mucho, como que me carga emocionalmente, como que me desgasta, voy a cambiar.
En nuestro caso hablamos mucho como mamás, ¿cierto? O sea, tenemos que hacerlo, tenemos que identificarlo, tenemos esto que llegar a ser mejores personas porque tenemos estos hijos que nos están viendo, que nos están observando todo el tiempo. Sin embargo, cuando no somos papás, también es súper necesario hacerlo. Y sí, he escuchado muchas veces, es que así soy yo, ¿qué le voy a hacer? Yo ya no cambio. No, uno sí puede cambiar, ¿cierto? Desde la concientización, desde la identificación de esas cositas que traemos por allí desde nuestra infancia, ¿cierto? Que quizás no las pedimos, pero fue lo que tuvimos en ese momento y es momento Exacto. tenemos la oportunidad de hacer un giro, de darle vuelta, de cambiar de pronto la historia y es bonito cuando uno logra identificar que, bueno, yo tuve este tipo de crianza, quizás no fue, gracias a Dios, la más cruel, pero tampoco fue la mejor, ¿cierto? Como que estuvo ahí un Sí, vaivén entre buena y mala, pero puedo hacerlo mejor con mi hijo. Y yo siempre digo, bueno, no lo hacemos perfecto, tratamos de darle lo mejor, pero no lo estamos haciendo perfecto. Pero con seguridad me atrevería a decir, mi hijo va a ser una mejor persona de lo que he sido yo, ¿cierto? Porque uno va a venir total. educando. Y lo importante es tener la intención, que todos acá tengamos la intención de querer mejorar, de querer brindar. Y si no somos papás, no importa, seamos unas personas bonitas. Y tú decías algo muy lindo al inicio, y era que esas personas que han sido criadas desde un tipo de apego seguro, son esas personas bonitas con las que uno se siente en paz, tranquilo, con las que uno comparte, que te recargan. Y hay una psiquiatra que se imagino que claro que la has leído, Marian Rojas está perfecto, y ella dice, son esas personas vitamina, esas personas que te dan esa calma, esa seguridad, Vitaminas, sí. esa paz. Entonces, a mí ese término me parece muy lindo, esa persona vitamina, esa persona que te recarga, que te conecta siempre con lo mejor y que siempre te va a dar lo mejor. Puede estar atravesando algo terrible en su mundo, pero siempre te va a ofrecer lo mejor, siempre te va a dar lo mejor. Realmente es muy bonito hacer esa conciencia, seamos o no seamos papás. Si somos papás, con mayor responsabilidad, ¿cierto? Si no somos papás, Total. para nuestra mejoría, para ser mejores personas, para ser mejores líderes, para ser lugares seguros y bonitos para alguien. En algún momento siempre alguien nos va a buscar. Esto, bueno, Así ya es. se nos está yendo el tiempo, hoy se fue de forma increíble, nos quedan unos pocos minutos, pero quisiera Ujú. que ya tú como neuropsicóloga, que conoces más todo este tema del desarrollo del cerebro, nos cuentes de pronto cómo se relaciona ese desarrollo cerebral con el apego durante esos primeros años de vida de nuestros hijos. ¿Qué relación Claro. podemos establecer ahí, esa relación? Bueno, Pau, sí. Pero mira, antes de responderte eso tan importante, tenemos aquí a Mariana. Mari, nuestra querida amiga, también nos dice que si todas las personas tenemos algún tipo de apego. Mm, Mari, esa pregunta es muy interesante y mira que desde lo que dice la teoría, todos en algún momento de la vida generamos un tipo de apego, ¿sí? Hacia un cuidador. Ahora, eh, y lo iba a mencionar hace rato, cuando uno escucha es que tiene apego, está pegada, ¿sí? Es porque ya vamos a otro plano y es el plano de la dependencia emocional. Entonces, digamos que son conceptos distintos, porque cuando hablamos de dependencia emocional, por ejemplo, incluso sería otro tema que hablaremos quizá más adelante, ya es un asunto más patológico. Es un asunto en el cual la persona se vuelve, como decía yo ahorita, obsesiva con el otro, de que yo sin ti no puedo vivir, de que tú eres todo mi mundo entero. Ese tipo de apego, de vínculo, ya se vuelve un poco más delicado de trabajar. Obviamente con terapia de psicología y con una conciencia de sí mismo mejora muchísimo. Pero sí, Mari, realmente todos los seres humanos, todos, incluso la teoría ha mencionado que en algunos animales también se generan este tipo de vínculos. Es algo que ya nuestro cerebro, ya que Pau mencionaba ahorita, ya está preprogramado para eso. Entonces, sí se generan tipos de apego. Yo creería que pueden ir evolucionando en el tiempo en la medida que uno se vuelve consciente de ellos. Entonces, también se trata, por ejemplo, de no culpabilizar. Entonces, decir, es que como mis papás fueron así conmigo, yo tengo ahora ese tipo de apego y soy así con mis hijos. No, porque desde un tiempo para acá, ya en la adultez, nosotros somos responsables de cómo actuamos frente a una situación, independientemente de cómo hayamos sido criados, ¿sí? Entonces, ya para ir finalizando, sí, justamente con lo que tú mencionas ahorita, Pau,
desde el punto de vista cerebral y neuropsicológico, sí se dice que hay un impacto muy importante con ciertas huellas que van quedando en nuestro cerebro desde los primeros años de vida. Eh, Hay ciertas áreas o estructuras del cerebro, dentro de ellas, por ejemplo, el hipocampo, que es la bodega, el almacén donde se guarda la información. Se dice que si nosotros tenemos recuerdos positivos, recuerdos bonitos de la infancia, de cómo fuimos criados, eso va a estar ahí almacenado en nuestro hipocampo. Y eso es lo que va a hacer que yo genere ese mismo patrón, por así decirlo, con mis hijos, con mis sobrinos, con mis nietos. Porque recordemos que el tema del vínculo de apego no solo es el que se genera padre-hijo o madre-hijo, no. Cuando desde la teoría se habla del vínculo de apego, es un vínculo que se puede generar entre un cuidador y el cuidado, por así decirlo. El que es cuidado y el cuidador. Entonces eso puede ser cualquier otra persona. Y lo que sí se dice es que ese vínculo de apego nosotros lo vamos llevando a todas las áreas de nuestra vida, a lo personal, a lo familiar, a lo espiritual, todo, se llevando, se termina llevando. Por eso tan importante poder conocer de esto cuando uno tiene hijos pequeños o no, así no tengamos hijos, pero es con las personas que tenemos a nuestro alrededor y ver cómo nos estamos relacionando con ellos para finalmente saber cómo voy a poder establecer un vínculo importante. Entonces, ya lo último, que nos quedan 2 minuticos, lo último en el impacto neuropsicológico es aquí en el prefrontal, porque eso es lo que nos permite tomar decisiones, tener regulación emocional, poder ponerme en el lugar del otro y pues si pensamos que se establece un apego seguro, entonces esa persona que logra autorregularse, que logra ponerse en el lugar del otro, que es empática y que son esas capacidades tan importantes para nosotros en la vida actual, Pau. Entonces, así como en resumidas cuentas, el impacto a nivel de lo neuropsicológico y cognitivo sería eso. Ok, Jessy, ¿Listo? gracias. Gracias por hacer énfasis en esa parte tan importante, ¿cierto? Porque muchas veces se cree, no es que esas son teorías, esos son discursos bonitos que han venido romantizando, ¿cierto? Para la crianza de los hijos, pero no, realmente todo esto tiene una base científica, una base neuropsicológica, desde la neurociencia, y realmente si uno se pone a revisar, hay muchos autores que respaldan esta teoría de Bowlby que ha venido pues mencionando Jessy desde el inicio. No solamente él lo dijo en su momento y allí se quedó, no. Realmente si investigamos a fondo, ha trascendido. Exacto, y este tema es tendencia hoy en día en crianza, en educación, entonces vale la pena hacer esa conciencia, tratar de hacerlo mejor todos los días. Y me gusta mucho, Jessy, que tú haces énfasis en no culpabilizar, ni culpabilizar a nuestros padres, porque yo siempre he dicho, ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y quizás en su angustia, en sus situaciones difíciles, en sus circunstancias, en su contexto, lo hicieron como pudieron. ¿Cierto? Y gracias a Dios nos criaron y gracias a Dios estamos donde estamos, ¿cierto? Y le debemos a Dios y a ellos pues lo que somos hoy en día. Y Sí. tampoco culpabilizarnos porque muchas veces se nos sale de nuestras manos muchas de estas situaciones. Por ejemplo, tú mencionabas ahorita, y es algo que quería resaltar, y es que ese vínculo, ese apego se establece con los cuidadores, sean padres, sean la vecina que me está cuidando el niño, y yo creo que sí vale la pena mencionar esa importancia de, bueno, listo, yo no puedo estar con mi hijo porque tengo que salir a trabajar, porque es que si yo no trabajo, si nosotros no trabajamos, no tenemos cómo darle una calidad de vida, ¿cierto? Pero tampoco irlo a dejar con cualquiera. Bueno, necesito que alguien me lo cuide, necesito que alguien me ayude con el cuidado de mi hijo, pero ¿quién va a ser esa persona? Entonces yo creo que ahí tenemos que ser muy rigurosos en esa búsqueda de quién va a ser esa persona que me va a acompañar y que me va a cuidar a mi hijo. Porque de hecho nuestras compañeras hace 8 días lo mencionaban, ellos van a tener a esa figura ahí, ¿cierto? Van a contemplar esa figura de cuidador que tienen allí, y hoy lo mencionamos desde la parte de que van a crear ese vínculo con esa figura y van a ir formando ese tipo de apego de acuerdo a lo que esa figura o cuidador les proporciona. Entonces, súper importante. Que no nos podemos quedar con ellos todo el día. Bueno, es lo que nos tocó en el momento, ¿cierto? Y vamos a hacerlo de la mejor forma posible. Siempre, como tú dices, desde la conciencia, desde el entendimiento,
desde las investigaciones es importante que leamos, que nos edifiquemos, ¿cierto? Que estudiemos, que investiguemos para que lo podamos hacer siempre de la mejor manera. Bueno, Jessy, llegamos al final de nuestra conexión del día de hoy. Bueno, por aquí tenemos unos comentarios, aquí vamos a leerlos. Tenemos a Álvaro Javier Díaz Celedón. Nos dice que buen programa, Dios bendiga a este grupo de psicólogas poderosas en Cristo para el servicio de la humanidad. Así es, que Dios nos siga acompañando, nos siga dando sabiduría, entendimiento para poder compartir estos temas de la mejor forma posible y sobre todo siempre desde, que es como nuestro lema, ¿cierto? Desde ese servicio que queremos brindar, que queremos ofrecer para que todos pues, nos podamos enriquecer y aprender de la mejor forma. Entonces, bueno, Jessy, no sé si quieras decir algo más para que vayamos cerrando. Bueno, no, agradecer a todas las personitas que estuvieron aquí durante toda esta hora con nosotras, escuchando este tema tan importante. Invitarles para que dentro de 8 días también se conecten, para que estén en esta conexión a mamás, para que nos acompañen, compartan este video a sus personas cercanas, a quien crean ustedes que pueda servirles, porque esa es nuestra intención, ¿sí? Como tú dices, servir y poderle ayudar a las demás personas a que cada día sean mejores, ¿sí? Así que feliz sábado, Pau, un abracito, saludos a Juandi, a tu esposito, espero que todo esté súper bien en este día y muchísimas bendiciones y sobre todo gracias a esas personas que nos acompañaron en esta mañana. Claro que sí, Jess, igual para ti, para todos un abracito, que el Señor les bendiga. Les esperamos el próximo sábado con un tema súper importante sobre las necesidades emocionales. Va a estar espectacular. Tenemos invitados especiales, así que los esperamos por aquí en nuestra conexión el próximo sábado. Que el Señor les bendiga, un abrazo fuerte, que disfruten mucho de este lindo día.